Televisión Oriente. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Recordando estas palabras del Señor, Radio Televisión Oriente, Canal 8 del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, presenta su programa Canto a la vida y a la libertad. La voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Un programa dirigido por la Pastoral de la Cárcel. Como miembros de la Iglesia Católica, nuestra misión es anunciar la buena nueva a los hombres y mujeres vinculados al mundo penitenciario. Un programa dirigido por la Pastoral de la Cárcel. Como miembros de la Iglesia Católica, nuestra misión es anunciar la buena nueva a los hombres y mujeres vinculados al mundo penitenciario. Canto a la vida y a la libertad. Les da cordial bienvenida a esta edición de hoy. Del día lunes, apertura escolar en La Machica, donde vemos la invasión de vehículos, mayormente motocarros, aparcados en ambas partes de la calle, siendo una calle que los vehículos transitan en doble dirección, de ida y de vuelta, con lo cual se llegan a juntar hasta 4 vehículos, lugar donde llegan los estudiantes y cuando es hora de salida, donde regresan. Ya vemos el primer atasco por la invasión, pero es el país de no pasa nada. Centro escolar. Ahí vemos un policía que ha ido no a poner orden, sino él pasaba y se encuentra con la dificultad. En un momentito vamos a ver que nuevamente mueven un motocarro y nuevamente el tránsito continúa en este desorden, aparcados vehículos en ambas partes y siendo doble sentido, ida y vuelta, poniendo en riesgo la vida de las personas. Pero, es algo que vamos a ver ya todos los días en horario escolar, de entrada y salida de los alumnos. Repito, poniendo en riesgo la vida. Ahí vemos, o vamos a ver, cómo el policía ya se va, porque ya hay el tránsito y va a su destino. A veces no hay ni policía ni serenajo en las puertas de los colegios, y cuando hay, están como las flores de plástico en el cementerio, porque el desorden en el tránsito es grandísimo. Hemos querido, pero no se ve bien, también filmar la entrada de la Matilde Túnjar, que ahí es más peligroso porque es una pista de más tránsito. Pero no pasa nada, sálvese quien pueda, y el primero que golpea tiene la razón. Y sobre todo es centro educativo, menores. Si el municipio o la Policía Nacional o los mismos ciudadanos queremos poner orden y respeto, lo pongamos. Si no, esperemos que no se dé, pero si algún día se produjera un accidente con muerte incluida o con herido, ya va a ser tarde. Si así empezamos el año escolar, ¿cómo lo vamos a terminar? Invasión.
falta de respeto, la ley del más fuerte, el peatón, o sea, ciudadano que se transita a pie, no tiene derecho. Vemos ahí, ¿no?, un poco el desorden. Sí, bonita la entrada, los globos, pero en riesgo la vida. Están bajando casi en la mitad de la pista, los vehículos continúan en ambas direcciones, pero aquí no pasa nada hasta que pase. En fin, Policía Nacional de Tránsito por las puras, Serenazgo y Policía Municipal de Tránsito por las puras. Pero bueno, así está. Gracias, amigo Alfonso. Un pueblo puede morir devastado por las llamas de la ambición, calcinado hasta solo ser humo y ceniza por el ansia de poder. Un pueblo puede morir degollado por el bisturí de la envidia y el rencor, ahogado en las turbulentas aguas de la mentira. Un pueblo puede morir envenenado por el cáliz del odio, atravesado por la espada de la traición. Un pueblo puede morir de muchas formas y por muchas causas, pero a todas ellas nos conduce la ignorancia. Permítame repetir. Un pueblo puede morir devastado por la llama de la ambición. Calcinado hasta solo ser humo y ceniza por el ansia de poder. Un pueblo puede morir degollado por el bisturí de la envidia y el rencor. Ahogado en las turbulentas aguas de la mentira. Un pueblo puede morir envenenado por el cáliz del odio. Atravesado por la espada de la traición. Un pueblo puede morir de muchas formas y por muchas causas, pero a todas ellas nos conduce la ignorancia. Y yo me atrevo a añadir a este poema la indiferencia, el conformismo, la corrupción. Esto es de mi amigo Juan José Luna, allá por las Españas, en Cañaveral de León, en el libro titulado El sentido vertical del horizonte. La ambición, el poder, la envidia y el rencor, la mentira, el odio, la traición, mata a un pueblo. Buenos días con todos ustedes. Buenos días para todos ustedes. Sábado 18 de marzo del 2023. Y el mundo sigue dando vuelta, aunque nosotros damos la vuelta en el sentido contrario del mundo. Vamos con los saludos para todas estas personas privadas de libertad. Que el tiempo de cárcel, porque ya es real, están ahí, sea positivo, sea un momento de reflexión, de corrección, de recuperación de tanto, de encuentro contigo, con la familia, con Dios. Que sea un momento positivo. Tenemos saludos para John Hacho y para sus hijos, Crazy Michelle, Davis y Alex y Tiago, esperando que un día nos podamos volver a ver cuando Dios lo permita y cuando te abran la puerta. Y pone una música. Amigo Alfonso, ahí tenemos de Cassandra Argandoña, No me dejes.
y ahora con el mensaje de esta canción. El tiempo de cárcel, porque ya están ahí, es una oportunidad para que reflexionen. Los que estamos en la calle también, para que reflexionen su vida, sus hijos, sus parejas, la familia, todo. Ahí queda este saludo y que sea una reflexión para todo. Y la lluvia, como dice Alfonso, va a caer, viene con toda su familia, hasta con la suegra. Bendito sea Dios, porque el agua es buena, siempre y cuando no haga daño a algunas familias o a algunos hogares. Esperemos que no. Comunicarles que mañana domingo a las 7 de la mañana por la radio retomaremos el programa El Día del Señor, un programa de reflexión sobre la palabra de Dios, noticias de la Iglesia, enseñanzas de la Iglesia y a otros temas más. Entonces mañana a las 7 por la radio El Día del Señor. Y en esta semana estuve en la imprenta Yalengo visitando a uno de los yalengos porque está delicadito de salud, y ahí me encontré también, conocí al papá, al viejo yalengo, y estando ahí saludándoles vi 2 fotos del año 1959 de un equipo de fútbol donde parece, creo según me dijeron, está el amigo Yalenko, el viejito, hoy día. Y yo me preguntaba, viendo esas 2 fotos, ¿qué hemos perdido en Yurimaguas? Parece que había buena selección de fútbol, no sé cómo estar ahora porque no entiendo del tema, pero seguí pensando y me decía, hemos perdido vuelos nacionales, que en los años 80 creo que había a diario. Yo lo conocí en el 99, 98, 99, todavía había vuelos Yurimaguas, Lima. Hemos perdido eso. Hemos perdido las aguas de las quebradas. Siempre cito, hay más, pero la más conocida tal vez, la Atún Quebrada. Hemos perdido el orden y la belleza de Yurimaguas, entonces perla del Guayaga. Hemos perdido el respeto, lo hemos visto en las imágenes de la entrada de la Machica. Y así es en todos los colegios. ¿Qué hemos perdido en Yurimaguas en estos 10, 15, 20 años? Y seguimos perdiendo. Hemos perdido la limpieza, hemos perdido el buen olor, porque Yurimaguas huele que alimenta con tanta basura. ¿Qué hemos perdido en Yurimaguas? Y nuestros mayores, cito nuevamente al amigo Yalengo, se nos están yendo. Ley de vida. Pero se están llevando todo, porque no sé si hay alguien que recupere. Si bien el Padre Carlos nos está dejando mucho con su testimonio y con sus escritos sobre la historia de Yurimaguas, hay otra parte de la historia, la cotidiana, que no sé si está recogida, no para archivarla en una biblioteca, en un museo, sino para recuperar Yurimaguas, recuperar todo lo bueno que ha habido y a partir de ahí mejorar, no para quedarnos en el pasado, pero tampoco para perderlo. Es una oportunidad. Cuando celebramos el aniversario de Yurimaguas, las fiestas patronales, la fiesta del Achote, ¿para qué es? Para recuperar lo bueno que ha tenido Yurimaguas y que hemos perdido y que podemos recuperar. Bien, eso inquietud me despertó el hecho de ver una foto. Recuperemos Yurimaguas. Y nos vamos a los comentarios de la prensa. Tengo La República del día lunes 13 de marzo. Ciclón Yaku deja su paso 400 distritos en emergencia. Y ahí habla del tema. El más chiquito, 54 congresistas gastaron 1.300.000 soles solo en viaje. Y creo que todo al extranjero, para nada. Señores, nos están robando. No pasa nada.
Lo hemos elegido para que nos roben y vivan a cuenta nuestra. El ciclón, y en todas las noticias sobre el ciclón, yo no he escuchado y no he leído que se hable de corrupción. Se habla de otras cosas, pero no de corrupción. Corrupción a la hora de construir, a la hora de tantas cosas. Pero tenemos al costadito la corrupción de nuestros congresistas que se gastan las platas en viajar feliz por las puras. Y luego esa foto que se ve es de Jamie, no sé cómo se pronuncia, Lee Curtis, que gana su primer Oscar. O sea, esto es un combinado, aquí cabe todo. Se está viendo desgracia con el ciclón, nos están robando, pero hay un primer Oscar de cine o de lo que sea. Y todo, todo vale, ¿no? El robo de toda esta gente. Seguimos hojeando y la noticia del ministro de Educación, que trató mal a una mujer aymara y con ello a tantas otras muchas mujeres, al decir ¿dónde está? Que las mujeres aymara, al comparar las mujeres aymara con animales, porque llevan a sus hijos en la espalda, en esas mantas, es de toda la vida. Un ministro de Educación maltratando a las personas, mujeres, en esta resiliencia, ideología de género, violencia familiar, feminismo. Ahí no sé quién habrá protestado y por qué no han mandado al miércoles a este viceministro de Educación. Pero son la gente que tenemos para que nos malogren nuestra vida. Rico cae la lluvia. Tenemos el de día martes. Congreso busca controlar elección del defensor del pueblo. Y así es todo lo que quiere hacer el Congreso. Leyes para ellos, no para el pueblo. Por eso estamos como estamos. Y sigue hablando de este fenómeno de la lluvia, como la que está cayendo aquí. Y hablan de que se activaron quebradas. Entiendo que son quebradas de siempre, que durante años no llevaban agua, pero son quebradas, y el agua siempre vuelve a su sitio. Con lo cual, ¿quién comete el error o la imprudencia? Se habla de la autoridad de reconstrucción con cambios que no se dedicó para lo que fue diseñada. Y la jefa de esta institución, que se creó en el 2017 a raíz del fenómeno de la niña, dice que se han dedicado a reconstruir colegios y hospitales, no sé dónde ni cuáles, y ahora se dan cuenta que se van a dedicar a reconstruir otras cosas como son puentes, las zonas de los ríos, etcétera. La presidenta Dina Boluarte, acompañada de los titulares del MINDEF y del INDECI, sobrevoló las zonas afectadas por el incremento del caudal en la quebrada de Guaycoloro y el río Rima. Sobrevoló, como todo gobernante, siempre por arriba, no baja al pueblo. Interesante. Y una foto del río Chillón que arrasó viviendas construidas a la orilla, en Puente Piedra y Coma. Si construyo a la orilla, se me va a las casas. Si siembro a la orilla el plátano, para no cargar mucho, y de ahí lo boto al bote, normal, que con la creciente, que es de toda la vida, se me lleve el plátano. U otros productos de siembra, ¿no? La cantidad de gente que hay, ¿no? Si uno va a Lima y ve el río Rima y el Chillón, ve las casas ahí mismo, en la vereda. Hay 105 obras paralizadas en regiones afectadas por la lluvia. Y en Yurimagua, no afectada por la lluvia. En ese sentido, tenemos paralizado el pedagógico. Pero bueno, como los viejitos, cuando yo era niño veía a los viejitos
los bares tomándose el café y así liaban su cigarrito, ¿no? Eso se me ha quedado a mí, por eso hago todo esto. En la editorial Sin Cambio ni Reconstrucción, ¿no? 7 años de existencia de esa identidad, durante los cuales se ha invertido una gran cantidad de dinero. No sabemos dónde, ni cómo, ni qué, ni a qué bolsillo habrá caído. Porque la corrupción no solo consistió en lo que no se hizo, sino en las planillas doradas que pagan una burocracia expertas en engaños. Y así es interesante releer la prensa, lo que nos dice cómo y todo esto. Pero, aunque la historia, la filosofía nos la quieren quitar de los estudios escolares, primaria y secundaria, podemos recuperar la historia del Perú, que es muy rica, es muy interesante, y nos dice lo equivocado que estamos hoy. Porque antes sí funcionó y sigue funcionando y hoy no. Y va relacionado con el tema de los huaicos, cómo lo hacían nuestros mayores, los incas. Amigo Alfonso, los incas esperaban los huaicos como una bendición. ¿Sabías que los incas esperaban los huaicos con alegría? Porque era una manera de irrigar sus campos. A pesar de que los desastres naturales son impredecibles, los incas estaban mejor preparados que nosotros para enfrentarlos. Desde tiempos inmemoriales, el Perú ha sido azotado por huaicos y lluvias, y las culturas antiguas aprendieron a adaptarse a su entorno. A los antiguos pobladores nunca se les hubiera ocurrido instalarse en un valle, ni menos colocar la capital a espaldas del río Rímac. No elegían como nosotros los valles para vivir porque eran susceptibles de inundaciones. De hecho, Lima era originalmente un valle. Por eso, hasta hace unos años, la capital estaba llena de haciendas y chacras. Distritos como San Isidro, Los Olivos, San Martín de Porres, Surco, Comas y San Borja eran haciendas. En cambio, los antiguos pobladores del Valle de Lima se instalaban en las partes altas. Sus santuarios y templos más importantes estaban en lugares elevados, como Lurín, Manchay o Pachacámac. Y era tanta su sabiduría que ninguna de las huacas de esa época se han inundado o han sido afectadas por un huaico en más de 500 años. Los valles los reservaban exclusivamente para sembrar, pero los españoles, que desconocían el territorio, fundaron sus ciudades en los valles de la costa. Este es el origen de la mala ubicación de nuestras ciudades. Los huaicos eran esperados con alegría. De hecho, para ellos, los huaicos eran una bendición. En la costa, el agua ha sido siempre escasa, y los antiguos pobladores aprovechaban los huaicos para almacenar agua y repartirla por el valle. El agua se recogía por medio de acueductos que irrigaban sus sembríos. De manera similar, los andenes recogían el agua por canales pegados al muro, y así aprovechaban al máximo cada gota de lluvia. Con el tiempo, los incas descubrieron que había quebradas naturales, que se activaban en caso de huaicos y lluvias, por lo que dejaron libres aquellas vías y empezaron a construir salidas adicionales para que el río se desfogara sin causar mayores daños, al mismo tiempo que irrigaba sus campos. Pero esta es solo una de las muchas técnicas que utilizaban los incas. También se valían de los waru-waru para aprovechar las áreas inundadas y volverlas cultivables, o de las famosas cochas, lagunas artificiales que reunían el agua de lluvia, que era reutilizada para la agricultura. A las culturas antiguas les tomó miles de años desarrollar estas tecnologías, pero con la caída del Tahuantinsuyo todas estas técnicas fueron desechadas, ya que los españoles solo conocían el cultivo a gran escala y lo impusieron para sembrar trigo, en lugar de alimentos tradicionales como la quinoa. A fin de prevenir futuras desgracias, es necesario volver a inculcar estas técnicas en los colegios. María Rostorowski insistía en que los niños debían conocer los logros y avances tecnológicos del Tahuantinsuyo. No hay que repetir la paporreta, Manco Cápac, Sinchirroca. Hay que explicarles todo lo que significa el antiguo Perú para el mundo. Dejar la memorización sin sentido y hablar de nuestros logros. El Perú es el país que ha dado mayor número de plantas alimenticias y útiles al hombre. Eso deberían enseñar los maestros.
conviviendo con los huaicos. Eventos como el fenómeno del Niño se repiten periódicamente desde hace milenios. Los nativos notaron que cada 5 o 10 años se producían inundaciones. Pero además, cada 300 o 500 años sobrevenía una catástrofe climática que provocaba la violenta desaparición de alguna cultura. Se estima que la hambruna producida por el fenómeno del Niño llevó a la extinción de civilizaciones como Chavín o Lambayeque. Para evitar esta situación se construyeron los tambos. Estos eran lugares de refugio y abastecimiento en caso de que los desastres se salieran de control, por lo que siempre se construían en zonas elevadas. El Inca tenía reservas hasta para 10 años, en caso sobreviniera una crisis sin precedentes. Y es que el Inca era exigente con los tributos, pero nunca abandonaba a su población. Por eso, en el Tahuantinsuyo nadie pasaba frío o hambre. Todo lo opuesto a lo que sucede hoy en día, en que las autoridades abandonan a los damnificados. Por si fuera poco, el Congreso tiene la hipocresía de pedir donaciones a una población golpeada, cuando ellos viven como reyes. Nos hablan de reconstrucciones, cuando debería hablarse de prevención y de reubicar a la población en lugares libres de peligro, como hacían los incas. Si te gustó el video, deja tu poderoso like y comparte para hacer llegar este conocimiento a los... Bien. Me pregunto si se puede hablar más claro. Los incas y nosotros. En los colegios hay un día que celebran el Día del Logro. No sé el sentido ni el cómo lo realizan, pero sería interesante que dediquen ese día a conocer los logros de los antepasados y que los modernos hemos destruido. ¿Por qué las construcciones incas y de otras culturas en toda Latinoamérica, América del Sur, o las romanas en Europa, siguen en pie? Puentes, construcciones, vías de tránsito. ¿Por qué? ¿Y por qué lo de hoy te dura hasta que estornuda una gallina? ¿Por qué? Si estamos más avanzados, tenemos más tecnología, tenemos muchos ingenieros y muchos ladrones. Dice que cada 300 o 500 años había una catástrofe. Sí, todos esos datos los podemos ver en los estudios. ¿Era por el cambio climático? Como hoy nos quieren psicosear. Analicemos las noticias que hoy nos dan, cómo nos las dan, y hagamos un estudio de la historia para no caer en psicosis. Se habla de hambruna y hacían tambos, almacenes. Se habla de que había reservas para 10 años. Los egipcios, lo tenemos en la Biblia. La hambruna, cuando José, que fue vendido por sus hermanos, se hizo faraón y dio trigo u otros productos a sus hermanos, porque había hambruna. Había almacenes en la cultura egipcia, en la inca y en otras muchas. Y hoy decimos que va a haber recesión alimenticia, o sea, que nos van a quitar los alimentos, porque producir se produce. Se habla de que eran exigentes en los tributos, hoy también, pero no abandonaban a su pueblo, hoy sí. Queremos ver, queremos entender, queremos pensar a la hora de elegir, de decidir. Y si bien todos estos mayores ya están podridos y hay que procurar que no contaminen más, trabajemos con los pequeños para que hoy y mañana sean quienes puedan cambiar todo esto. Por eso es importante poner atención. Amigo Alfonso, prestar atención a la atención.
Imagina por un momento un mundo donde tu mente es tan poderosa y tan enfocada como un rayo de luz. Un mundo donde tú eres dueño y señor de tu atención, donde nada ni nadie es capaz de desviar tu rumbo. La atención es la clave para pensar, para sentir, para conectarnos. Es lo que nos hace únicos como seres humanos. Pero, en un mundo lleno de información, la atención se convirtió en la solución para priorizar lo importante. Sin embargo, a menudo, las cualidades de la experiencia humana deshabilitan esa atención. Por eso es imprescindible entrenar nuestra mente para ser más fuerte, más resistente y estar más enfocada. En este momento preciso, ¿dónde está tu atención? El sistema de atención del cerebro humano es en realidad la historia del éxito de un proceso evolutivo que nos hace únicos como especie. Porque la atención alimenta nuestra capacidad de pensar, de sentir, de conectarnos. Aquello a lo que prestamos atención es, en realidad, nuestra vida. Durante mucho tiempo, a través de nuestra historia evolutiva, el cerebro comenzó a sufrir un gran problema. Hay mucha más información en el entorno de la que podríamos procesar completamente. Y la atención terminó siendo una herramienta muy útil, imprescindible, porque nos permite priorizar la información. Sin embargo, hay cualidades de la experiencia humana que deshabilitan esa atención. Teniendo en cuenta lo poderosa que es, debemos respetar dónde situamos, hacia dónde enfocamos este recurso cerebral. La mente no es distinta al cuerpo. La mente necesita ser ejercitada diariamente para optimizar nuestro bienestar psicológico. El sistema de atención del cerebro es algo infinitamente poderoso. Y hay 3 maneras en las que usamos la atención como combustible para realizar con éxito nuestras actividades diarias. Nosotros usamos la atención para pensar. Y durante el pensamiento surge una idea, que conectamos con otras ideas. Y el pegamento entre esas conexiones es ni más ni menos que la atención. Pero no solo se usa para los propósitos de lo que podríamos llamar funcionamiento cognitivo, para estar en el mundo, reconociendo cosas. También usamos nuestra atención para sentir. Piensa por un momento en el último instante en el que tuviste un momento realmente feliz en tu vida. Si no estuvieras prestando atención plena a eso, es probable que te lo hubieras perdido. No habrías obtenido el beneficio de la respuesta emocional positiva. Esa felicidad se habría esfumado como un pedo de una mariposa. Finalmente, el tercer área es la conexión, nuestras interacciones sociales con otras personas. Si no les dedicamos atención, no experimentamos el cuidado y no podremos tener una experiencia plena de conexión con ellos. De hecho, podrías decir que prestar atención a otra persona es nuestra forma más elevada, más pura, de mostrar afecto. Pero a pesar de que la atención es increíblemente poderosa, es frágil, es vulnerable. Se ve amenazada por factores como el estrés, como los pensamientos sombríos. Todos sabemos que no se puede vivir una vida sin experimentar cierto grado de estrés, cierto grado de amenaza o un estado de ánimo negativo. Muchas personas sienten que no tienen acceso completo a su atención cuando más la necesitan. Y esto se da en entornos que se han denominado VUCA: volátil, incierto, complejo y ambiguo. El término original es VUCA, en inglés, y se originó con el Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos para describir las condiciones resultantes de la Guerra Fría. Responde a una combinación de cualidades que en conjunto caracterizan la naturaleza de algunas condiciones o situaciones de vida complicadas. El mundo de hoy es en realidad un entorno VUCA constante, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pero además, hay otro desafío al que se enfrenta nuestra atención, y por eso muchos de nosotros sentimos que nos encontramos en crisis, en una crisis de atención. El cerebro fue diseñado para nuestro éxito evolutivo y supervivencia, para ser atraído por ciertos tipos de información. Amenazas, novedades, información relacionada con nosotros mismos e incluso cosas divertidas o cosas tentadoras. Y ahí es donde entra la economía de la atención.
quienes reclaman nuestra atención para comerciar con ella, convierten tu atención en un valioso producto, y esto es peligroso. Finalmente, la mente puede ser secuestrada por algo llamado viaje temporal mental. Esto significa que nuestra atención no está en el momento presente. Así que cuando pensamos en el pasado, esa atención está completamente en el pasado. Y lo mismo ocurre con el futuro. Fíjese que se calcula que alrededor del 50% de nuestros momentos despiertos, el 50%, no estamos en el momento presente. Sin embargo, debemos entrenar nuestra atención para superar esos desafíos y vivir una vida más plena y más feliz, más centrada, más aquí. Si preguntas a cualquier gurú te dará las mismas pautas aburridas de siempre, que medites, que practiques ejercicios de atención, que duermas las horas que tienes que dormir, que hagas ejercicio e incluso una lista de metas a perseguir. Otros más osados te recomendarán que escuches música clásica o zen o que practiques aromaterapia, mindfulness, yo qué sé. Pero creo que el arma más poderosa es el compromiso con uno mismo, el compromiso para dejar el puto móvil una tarde entera, el compromiso con dedicar los últimos minutos del día a leer y a agradecerte por lo que has vivido, incluso si ha sido negativo. Compromiso con escuchar atentamente a quien te esté hablando, evitando todas las distracciones posibles, mirando a los ojos a esa persona. Compromiso con un libro, una película, una carretera bonita. Compromiso con sentirse aquí, ahora, en el presente, pleno, atornillado a la tierra, con aire en los pulmones, coño. Y si haces eso, si adoptas todos esos compromisos contigo mismo, bueno, pues, chico, ya tienes gran parte del camino recorrido. Sí, compromiso contigo mismo. Compromiso con la persona que habla mirándole a la cara. Compromiso de dejar una tarde el celular. De que antes de ir a descansar pienses un poquito. Prestar atención. Es doloroso ver cómo cada día más personas que manejan motos lineales, motocarros, autos, camiones, van prestando atención al celular, poniendo en riesgo su vida y la de otras personas, y nos va pareciendo normal. Tú, hombre o mujer privado de libertad, en este tiempo que estás privado o privada de libertad, en qué prestas atención? ¿Cómo funciona tu mente, tu pensamiento, día tras día, en esa rutina que tú, solo tú, puedes hacer que deje de ser rutina, aunque sigas en el mismo sitio, hasta que te den la libertad? Pero de ti depende que todo eso deje de ser una rutina, depende de dónde pongas la mirada de tu vida, de dónde pongas la atención de tu vida. Si lo pones solo en tachar día para ver cuántos me quedan, si lo pones en un montón de cosas que no te están ayudando, ¿dónde pones la mirada? Y los que estamos en la calle igualmente somos muchas veces esclavos del celular. ¿Dónde ponemos la mirada? En ese sentido es interesante saber prestar más atención a cada palabra que escuchamos o a cada letra o palabra que leemos. Les he mencionado anteriormente, poníamos el vídeo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y le voy a leer la primera parte. Bonito, ¿verdad? Y si echamos un vistazo más de cerca, parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Sigue aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres, entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida
que no respeta los límites biofísicos del planeta. Bonito, ¿verdad? El video termina diciendo, cuando presenta los objetivos, también dice bonito, ¿verdad? Juego de palabras. ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Sí, mirar más de cerca la realidad. Esa capacidad de mirar y de contemplar, de observar, de analizar, que parece que estamos perdiendo. Parece que esto no tiene buena pinta. Suena bonita la frase, ¿no? Parece. ¿Es o no es? Parece. Con lo de parece, como que lo que queda todo en el aire, y de ahí después todo vale. El lenguaje. ¿Es o no es que está mal todo esto? Miles de millones de personas viven en la pobreza. Pero no dice por qué. Siempre nos van a hablar de las consecuencias, la situación que vivimos. Nunca nos van a hablar de las causas, porque se van a entallar sus manos. Nunca dan razones de la pobreza ni de otra problemática. Pero al decir miles de millones de personas viven en la pobreza, ¿cuántos viven en la millonaria riqueza? ¿Y por qué? Porque es curioso que igual te hablan de millones en la pobreza, de enfermedad, de muerte, y al ratito te hablan de los 5, 10, 15 o 20 más ricos del mundo que ni saben cuánto tienen. ¿Por qué son tan ricos? La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Me pregunto, ¿cuál es el fundamento de esta afirmación? ¿Solo por ser mujer? ¿Y la otra mitad? ¿Cuántos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, mayores, ni derechos tienen? Pero jugamos con el tema mujer, con todo el respeto que se merece. Son personas. Pero el juego político de las palabras, ya sabemos el interés que tiene. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la ONU, que son del 10 de diciembre de 1948. ¿Por qué no se ha solucionado esto? ¿Por qué ha ido a peor? La próxima semana veremos algunos vídeos sobre lo que es la ONU, a ver si nos situamos. Curiosamente tenemos lo del París 2015, otro encuentro internacional. ¿Por qué no se ha cumplido todos los acuerdos? Porque ellos son los salvadores. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas, todas. ¿Por qué? ¿De quién dependen? ¿Por qué unas personas sí están asegurados y de otras personas no? ¿De quiénes sí y de quiénes no está asegurado esos derechos? Es curioso que la mayoría de quienes sí están asegurados viven en el norte. No solo el norte geográfico, sino el norte económico, donde hay. Y la mayoría de quienes no están asegurados viven en el sur del mundo. ¿Quién hizo esta división norte-sur? Porque si miramos en plano el mapa del mundo, vemos los países ricos y pobres, más o menos. ¿Qué tal si un día los países pobres dejaran de abastecer materia prima a los países ricos? ¿Quién moriría de hambre? ¿Qué hay en el norte y quiénes están en el norte? ¿Qué hay en el sur y quiénes están en el sur? Jesús bajó del norte, del cielo, y vino al sur, a la tierra, y vivió entre los del sur, marginado, explotado, excluido, los nadie, que cita Eduardo Galeano. Una gran lección para los que quieren servir desde el gobierno, congresistas, ministros, presidentes, Dina Boluarte, etc., ¿no? Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Biodiversidad es la variedad de especies y vegetales en su medio ambiente. Dice en su medio ambiente. Nos preguntamos, ¿quién está destruyendo Yurimaguas? ¿Por hablar de nosotros? Pero también habría que hablar
de la realidad. ¿Quién está permitiendo que en gran parte del Perú los desagües viertan en los mares y en los ríos? Contaminación. ¿Quién está permitiendo la bruta deforestación sin sembrar? ¿Para qué queremos una autoridad nacional del agua? ¿Quién permite que las minerías y petroleras contaminen, no reparen ni paguen el daño, no paguen ni la multa? La última, el derrame de petróleo en la mar frente a Ventanilla. También habría que conocer la realidad en otros países, algunos que son utilizados como botaderos de tanta basura contaminante. El sur, los del norte, lo han convertido en su basurero. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. Habla en tercera persona, como que habla en el aire. Como los niñitos, yo no he sido, yo no he sido. ¿Quién no respeta y por qué? Nuevamente citamos petroleras, mineras, tala indiscriminada de árboles y sin reforestar, biofísica, estudio de los fenómenos biológicos mediante los principios y los métodos de la física. ¿A qué se refieren con los límites biofísicos? ¿Quién pone dichos límites y quién los cambia? Es como la pobreza. Ellos, entre comillas, dicen cuando una persona es considerada pobre y cuando deja de ser pobre. Analicemos lo que nos dicen. Analicemos la propuesta, que si lo relacionamos directamente con lo que es la ONU y para lo que dicen que fue, uno se pregunta, ¿por qué estamos peor que antes? ¿O esto es como una ONU sumergida para hacer lo que están haciendo, echarnos la culpa a nosotros, que tenemos parte de responsabilidad? Cambio climático, está lloviendo, es la época del invierno. Sube el río, toda la vida. ¿Qué nos van a decir ahora esta gente? Nosotros sí tiramos basura y no deberíamos hacerlo. Seguiremos comentando un poquito esto de las 10 de los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a ver unas fotitos que nos presentan parte de la realidad que somos, de la actualidad. Amigo Alfonso, esa carpetita que pone actualidad. Sin comentarios, porque está muy clara. Tolerancia, cero para algunas cosas, menos para otras, como la corrupción y otras maldades. Siguiente, por favor. Sí, interesante estudiar todo esto a partir de ese bichito que viajó de China a Europa y al resto del mundo en primera clase en avión. Sería interesante estudiar a estas dos personas y otros de esa época sobre el tema de ciertas enfermedades, virus, bacterias, qué son, qué no son, para darnos cuenta lo que hoy nos dicen. Porque hay por ahí una propaganda del Ministerio de Salud que dice que eso de que las vacunas llevan 6G es mentira. No sé por qué sacan eso, pero si lo dicen, por algo será. Entonces sería interesante recuperar, igual que lo de los incas, recuperar los aportes de toda esta gente y darnos cuenta. Pero claro, como la historia no se estudia, nos tienen mantenido en la ignorancia y así nos oprimen mejor. Siguiente, por favor. Bueno, una fotito a la sombra. Cada uno descubriremos algún mensaje. Tal vez parte de la dura realidad de muchas personas y de muchos pueblos. Siguiente, por favor. Sí, refleja hoy lo que vivimos, el dedo dictador. Siguiente, por favor. La seguridad insegura a cambio de la digna libertad. Bueno, si eso es lo que queremos,
Ya sabemos lo que nos espera. Siguiente, por favor. Esto es lo que hablamos la semana pasada. El Estado invierte solo 0.12 soles, o sea, 0.12, o sea, 12 céntimos por persona en la lucha contra la trata, mientras que el negocio deja buena millonada. Tenemos un Estado resiliente, un Estado de derecho, un Estado feminista. ¿Dónde están los luchadores contra la violencia de género que permiten esto? No solo la trata, sino que el Estado no haga lo que debe de hacer los gobiernos. Siguiente, por favor. Está bien. Siguiente. Ahí está. Este se ríe de todo. Se mea encima de los que no quiero mencionar y que son los que están jodiendo el mundo. Seamos libres hasta para mear, que es bueno para la próstata y para el riñón. Siguiente, por favor. Amplíalo un poquito, por favor. Esto es de un libro de texto donde hablan del COVID, de la vacuna, bueno, del dengue. ¿Por qué aumenta tanto el dengue? ¿Por qué no se evita el dengue con tantos años disque luchando contra él? Nos habla también del COVID. Siguiente, por favor. A los síntomas del COVID. Hay que estar preparado contra el COVID. Siguiente, por favor. Ahí nuevamente, ¿no? Dice algunas cositas. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? No sé de qué grado es este libro, pero creo que es primaria todavía. Siguiente, por favor. Amplíalo un poquito. Ahí habla de las vacunas, alguna explicación. Pero sería interesante estudiar lo que decían de la vacuna antes del año 2000, a ver si coincide o han cambiado el concepto. Estamos hablando de lo que está en la historia recogida en los libros. Sería interesante de ir a esos nuestros antepasados, cómo se definían las vacunas. Siguiente, por favor. Ahí sigue. Siguiente. Ahí también más datos. Siguiente, por favor. El uso de la mascarilla. ¿Estamos saliendo de la situación o ya hemos salido? Aunque Perú sigue en emergencia sanitaria, es una nueva forma, una buena forma de seguir robando, al de seguir declarado en emergencia sanitaria, porque se supone que hay una administración directa de los recursos, no hay que dar cuenta, el dinero nunca llega, pero como es emergencia, todo es permitido. Interesante, ¿no? El uso, ahora que estamos saliendo. Ya. Adelante, por favor, siguiente. Retrocede, por favor, retrocede. Yo me pregunto, ¿nos enseñarán a cómo prevenir y evitar la corrupción o solo el COVID? Sería interesante que en los colegios, con ese llamado valor de la honestidad, enseñaran a cómo prevenir la corrupción. Siguiente, ahora sí. Y ahí tenemos. ¿Por qué esta disposición? Toda la vida ha llovido, quitando donde se haya destrozado la oficina, toda la vida ha llovido. En mi país llueve y la gente va a trabajar al campo, el transporte, oficinas, colegios, con lluvia y sin lluvia. Pero bueno, la tía es la tía. Siguiente, por favor. Es curioso, ¿no? Vamos a recuperar la Huaca a la vez que se están destrozando el presente. Casas, carreteras, puentes. No sabemos si van a dar una parte, pero es mejor proteger esa zona, que hay que protegerla porque son parte de la historia, pero no aprendemos, como veíamos en el vídeo de los incas. Solo invertimos dinero.
¿Y por qué no se ha invertido en la protección de los ríos, en hacer bien los puentes y otras muchas construcciones? Esto es más bonito. ¿Queda alguna más? Siguiente. Ya, ahí terminó. Las fotos son parte de la actualidad que vivimos. Bien. Lluvia, esperemos que no haga daño a personas, chacras, animales, casas. Pero veamos también la parte buena porque la necesitamos. Que Dios me lo bendiga. Y mira dónde prestas atención. Y si llueve y no vas a salir de casa, estudia lo que hacían los incas y aprendamos de ellos. Gracias, amigo Alfonso, en la producción. Gracias a todos ustedes. Buenos días. Dios me los bendiga. Díganles esto, el Señor está dentro con ellos. También Él es un preso aún de nuestros egoísmos, de nuestros sistemas, de tantas injusticias que son fáciles para castigar al más débil. Pero los peces gordos nadan libremente en las aguas. Ninguna celda es tan aislada como para excluir al Señor. Ninguna. Él está allí, llora con ellos, trabaja con ellos, espera con ellos. Con estas palabras del Papa Francisco, nos despedimos del programa. Canta la vida, la voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Mil gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Será hasta la próxima. Televisión Oriente.